Juan está cumpliendo el sueño de trabajar para una de las empresas más valiosas del mundo. Tras varios años en el extranjero, este aragonés tomó la decisión de mudarse a Silicon Valley. Juan. Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantado. ¿Qué te hemos sacado del trabajo? Sí, aquí esta es mi oficina. La Infinity Loop de Apple. Sí, en la famosa central de Apple. Ah, la Sí. central. ¿Hay más edificios? Sí, tenemos en total más de 120 edificios entre Cupertino y Sunnyvale para empleados. Unos 35.000, 40.000 estamos en esta zona. Ahora este edificio es donde dan la formación todos los lunes a los empleados, que es donde me la dieron a mí cuando empecé. Y ya veo que está aquí Sí, Steve Jobs. aquí está Steve Jobs ya casi al final, y aquí por ejemplo está el piano que Steve Jobs regaló al equipo original del Macintosh. Oye, ¿y tú cómo has conseguido entrar a trabajar aquí? Pues yo vi a través de LinkedIn, me recomendaron un trabajo como comprador de iluminación en Apple y eché el currículum, empecé a hacer las entrevistas y mira, terminé aquí. Oye, si no es indiscreción, ¿cuánto puede llegar a cobrar un empleado de Apple? Bueno, aquí por ejemplo los becarios cobran más de 100.000, pero también aquí vivir es muy caro. Por ejemplo, la vivienda en esta zona, en Silicon Valley, es la vivienda más cara de todo Estados Unidos. No te has equivocado, ¿no? No, la verdad es que no, estoy muy contento aquí. Esta es la primera cafetería de Apple que está abierta al público. Muy luminosa, ¿no? Sí, la verdad que está diseñado así el espacio. A esto es a lo que tú te dedicas. Sí, yo me dedico a comprar todos los techos y iluminación para todas las Apple Store a nivel mundial. Oye, y más o menos, para hacerme una idea, Sí. ¿cuánto puede llegar a generar Apple al año? Creo que estamos a unos 280 billones de dólares americanos en ventas. ¡Qué barbaridad! Sí, es la empresa que más dinero genera en el mundo. Esta es una pantalla 8K que la hace un proveedor japonés solo para nosotros. O sea que aquí, lo que es la apariencia, siempre cuenta. Sí, de hecho está todo pensado al milímetro porque incluso las cajas, lo que es la caja cuando la abres tarda un poquito, está diseñada para que te tarde y tengas la experiencia de abrir tu producto y que tardes... ¿En serio? Mira, ahí está Jenny. Con ella estuve en la apertura de Los Ángeles de una tienda. Hi Jenny, how are you? I'm good, how are you? Good to see you. He's Spanish, did you know that? I did know that. I learned that when we met in that project. Okay. Yeah. He really brought a lot of different culture and perspective. It was amazing. It's great in Apple that we have so many different cultures, so many Yes. diversity, that's awesome. It doesn't matter the tattoos, it No, doesn't matter... we love all different people, all Okay. different style, all different kinds. So we are like a big family? Absolutely. Yeah, yeah. Yeah. So happy. How can I not be happy? Y aquí tenemos el Apple Park, que había sido siempre el sueño de Steve Jobs y es la nueva central. ¿Y por qué era su sueño? Era su sueño porque él quería un espacio grande donde todos los empleados se pudieran reunir y fuera fácil, por ejemplo, que entre ellos se encontraran para poder discutir todos los proyectos. ¿Era el sueño de Steve Jobs? ¿Y el tuyo? ¿Era trabajar aquí? ¿Te lo esperabas? La verdad que no me lo esperaba, pero ahora es como un sueño, sí, porque yo siempre había trabajado en Europa y en entornos con fábricas de la compra, pero la verdad que sí que es un sueño, estoy muy a gusto. Someone told me long ago there's a calm before the storm. Y aquí es donde yo vivo, es el típico barrio residencial americano. ¿Y cómo se llama? Esta es Sunnyvale, que es la que está al lado de Cupertino y es parte de lo que es Silicon Valley. Es un barrio americano total, con la bandera, el garaje, con jardín delante y detrás. Lo único malo de aquí es el precio de las casas. Aquí una casa de aquí normal, a partir de 2 millones. ¿Que sería en euros? Sería 1.600.000 euros. Sobre todo ahora no todo el mundo puede permitírselo porque han subido mucho los precios debido a todos los trabajadores de empresas tecnológicas. Este es mi jardín, esta es mi casa. ¿Tienes buzón americano? Sí, tengo buzón americano. La típica banderita que levantas cuando tienes cartas que enviar y ahí sabe el cartero Vale. que hay cartas para enviar. ¿Y cuando te mandan cartas? No, cuando te mandan cartas todos los días tienes que abrirlo. Vale, no hay truco. No hay truco. Y así, pues vacío. Eso es. Y por cierto, eso que se oye son los niños, vamos a verlos. Ah, pues buena juerga llevan, ¿eh? Sí. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Estos son mis hijos, David y Noah. ¿Qué tal? ¿Lo pasáis bien? Venga, Noah. Este tiene 5 y el otro tiene 9. Muy bien. Sí, aquí se disfrutan, aquí corriendo todo el día, no paran. ¿Cómo es la educación aquí? Pues mira, nosotros a ellos les llevamos a un colegio que se llama Waldorf School of the Peninsula, que es educación Waldorf, que significa que no pueden ver televisión, jugar a videojuegos, y es una educación como más creativa. Es curioso porque está aquí en medio de Silicon Valley, Claro. pero el 75% de los padres que van a ir a los hijos son de empresas tecnológicas. Oye, ¿le seguimos? ¿Qué? Les seguimos, ¿Os han además, abandonado? así conocemos a mi mujer, que ella es profesora en el colegio de los niños. Vale, perfecto. Venga, toma agua. Bueno, y aquí os voy a presentar a mi mujer, Ginny.
Hola. Hola, ¿qué tal? Encantada. Encantada. ¿De dónde eres? Soy de Corea del Sur. Madre mía. Sí, porque de Zaragoza no, ¿verdad? Y aquí os voy a enseñar una cosa que es mi pasión, que son los acuarios, y este es el último que me he comprado, un acuario de agua salada de 400 litros. Porque aquí tenemos corales, tenemos anémonas, además de los peces, ellos también comen, aquí le estoy dando la comida congelada. Cuando era pequeño ya en Zaragoza tenía un acuario de peces de agua dulce y desde siempre he tenido acuarios. ¿Qué opinas de esta afición de tu marido? Me cuida más que mis hijos. Una semana antes de casarnos en Zaragoza nos casamos en Seúl y ese es con el traje típico coreano y estas de las fotos que nos hicimos en Corea. Yo creo que su madre le echa mucho de menos a los niños de pequeños, sobre todo el día. Pero bueno, ella aprovecha porque se ha visitado Corea, China, ha estado aquí. Por cierto, saludos mamá. Pero bueno, ¿y este buga? Sí, este me lo he comprado hace poco, es un Dodge Challenger y era mi sueño desde que llegué aquí. Me encantaba el diseño y ya de paso le he puesto un poco unas rayitas como si fuera el coche del Real Zaragoza. O sea que perfecto. Bueno, ¿te montas entonces? Venga, va, vamos a ver cómo ruge Vamos este a ver. sueño americano. Take me to Santa Clara. Este es el tipo de coche que se suele llevar aquí, ¿no? Sí, este es el típico coche americano que se llama Muscle Car. La verdad que está el mejor que en España. Este, por ejemplo, por curiosidad, me costó $32.000 con todos los extras que lleva. Qué orgulloso se te ve. Sí, contento con él. Y también tiene una función que, típico de los Muscle Car que te mide de 0 a 100 cuántos segundos tardas y cuál es el mejor tipo que vas a hacer. ¿Cuánto tienes el récord ahora? No lo he utilizado mucho, pero lo tengo en 6,9, pero sé que se puede hacer en 4,5 algo así. Más necesitamos estar parados y sin coches delante y sin, Vale. y sin policía cerca. ¿Y qué tal es conducir por aquí? La verdad que es sencillo, sobre todo en autopistas como estas de 5 o 6 carriles. Y luego lo que no me gusta es que aquí cuando van en el carril izquierdo tú vas más rápido, no se suelen echar a la derecha, no es como en Europa. Aquí dicen si el límite es 70 millas por hora, yo voy a 70, voy a lo máximo permitido, nadie debería poder adelantarme. ¿Y no te lías con lo de las millas? Un poco me lío, sí, pero yo por ejemplo todavía la velocidad la tengo en kilómetros y en millas. Porque si no a veces me pongo a acelerar y digo, va, solo voy a 100 millas y de repente digo, ostras, Que eso es mucho más. sí, son 160 kilómetros. Hombre, Carlos, figura, ¿qué tal? ¡Hey, Juan! ¿Qué Hey, tal? Un abrazo. Hey, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, ya oía yo tu coche de lejos. Hombre, mira, Laura, te voy a presentar aquí un amigo de Zaragoza. Hola. Hola, otros dragones por aquí. ¿Qué vais a echar? ¿Un partidillo? Un poco hay unos tiros. ¿Sí, no? Sí. Sí, te voy a meter una paliza. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí lo de los deportes lo ponen fácil, ¿no? Sí, la verdad que aquí en los barrios residenciales, tanto el mío como en este aquí en Santa Clara, es una cosa que las familias con niños les gusta mucho. Todo lo que sé hacer, formarse desde pequeños con deporte es muy importante. Oye, ¿vosotros sois fans de la NBA? Sí, yo mucho, a mí me encantan los Warriors, de hecho todos los años voy a varios partidos, varios de playoff y de temporada regular. Saben hacer muy bien el show. Partidos de baloncesto, de béisbol, los monster truck, los camiones estos con las ruedas gigantes. ¡Oipa! ¿Y tú llevas mucho aquí, Carlos? Pues yo llevo 3 años. La verdad es que bien, nosotros estamos en San Francisco y la verdad es que estamos muy contentos. También es una experiencia muy buena. ¿Y dónde estamos ahora, chicos? Pues seguimos todavía en Santa Clara y esto es Winchester House, que es uno de los sitios históricos. Una cosa aquí en Estados Unidos es como la historia es relativamente corta, en cuanto hay algo interesante, la verdad es que saben ponerlo en valor para que la gente lo visite. Esta casa es la casa de la señora Winchester, que es la viuda del que fue uno de los inventores del rifle, y se vino aquí con $20 millones de los de 1884, y le habían dicho que para alejar a unos fantasmas tenía que coger una casa que todavía no estuviera construida del todo y seguir construyendo. Y ella estuvo construyendo sin parar desde 1884 hasta 1922, hasta que murió. Oye, ¿y el tema de las armas aquí? Pues aquí tienes que pedir un permiso y hay gente que sí que tiene armas, no es tanto como otros estados como Texas, pero sí, es algo que aquí en Estados Unidos, por desgracia diría yo, la gente es más o menos fácil que tenga un arma. En esta zona es un poco más seguro, diría, porque hay mucho más control y miran mucho pues, que la gente no tenga antecedentes y tal. Aquí hay ambientillo, ¿eh? Sí,
Esto es Santana Row, que es el downtown de la ciudad y está lleno de restaurantes, de bares, de tiendas, familias de todo el mundo. ¿Es distinto a San Francisco? Sí, aparte el clima es muy bueno todo el año y apetece estar fuera en la calle. En San Francisco normalmente hace un poco más de frío, tienes que estar siempre con la chaqueta. Oye, ¿y no echáis de menos un poco vuestro barrio? ¿De qué barrio erais? Yo del Arrabal. Sí, yo soy del Arrabal. Mis padres han vivido ahí toda la vida, aunque mi padre es de un pueblo que se llama Horcajo, mi madre de Mayén. Sí, pero bueno, ¿Echas de estamos en menos? Zaragoza. Sí, la verdad es que sí. Sí, siempre volvemos en vacaciones para ver a la familia por allí. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. Vamos, sí. ¿Qué os vais a Ya pedir, sé. chicos? Pues seguramente nos pediremos alguna IPA, que son típicas de aquí y hay de muchos tipos. Y aquí la verdad es que está muy de moda. Y hay mucha cerveza artesanal y hay muchas opciones. Stuck in the middle with you. Yes, I Bueno, vamos a hacer un brindis por una coincidencia, porque ya salimos juntos en un programa de aragoneses por el mundo en el sur de China. Sí, estábamos viviendo juntos en China, en Shenzhen, y hace pues, más de 10 años. Y también no nos olvidamos de Germán, que estuvo con nosotros allí. Sí, faltas aquí, Muchas Germán. gracias, chicos. Venga, gracias, Vale. adiós.